Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión de la serie de webinars de la Coalición por la Transformación Urbana. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El suelo tiene un rol determinante en la construcción de ciudad y en la redistribución de la riqueza que se genera en la misma. En este sentido, los instrumentos de gestión del suelo permiten a las administraciones actuar sobre zonas de las ciudades que tienen potencial de desarrollo por su ubicación y por la infraestructura presente. Uno de los instrumentos de gestión del suelo que se ha utilizado en la Ciudad de México son los sistemas de actuación por cooperación, mejor conocidos como SACs. Este es un instrumento flexible que permite atender de manera particular las necesidades de una zona específica de la ciudad, negociando la repartición de cargas y beneficios entre los actores que intervienen para lograr un mayor beneficio producto de la acción concertada pública y privada. Sin embargo, esta flexibilidad ha hecho muy complejo su entendimiento y análisis, por lo que su aplicación ha estado en la mira de asociaciones vecinales y organizaciones dedicadas al tema de la corrupción. Como resultado del análisis de 15 convenios de adhesión del SAC, en el webinar abordaremos el proceso de transformación de la zona de aplicación, profundizando en la operación del instrumento y haciendo un balance con recomendaciones que podrían mejorar. De manera más amplia, se analizará la pertinencia de este tipo de instrumentos para el desarrollo de otras zonas de la ciudad, como la zona industrial de Vallejo, en el contexto normativo actual y ante la obsolescencia de programas vigentes. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Cómo fue el proceso de transformación de la zona de Granadas? ¿Cuál es el sustento legal de los sistemas de actuación por cooperación, mejor conocidos como SACs? ¿Cómo fue el diseño y cuáles son los objetivos del SAC Granadas? ¿Cuáles fueron los retos de su implementación respecto a la bolsa de vivienda y el fideicomiso privado? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? Haremos un balance entre los impactos positivos y negativos. Y vamos a cerrar con el caso de la zona industrial de Vallejo, haciendo referencia a cómo aprovechar el suelo de manera óptima y qué otras herramientas de gestión del suelo podrían utilizarse. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les den respuesta. Queremos conocerlos, así que si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI-ciudades y con el hashtag webinarsWRI. Bueno, en esta sesión nos acompaña como ponente principal Janet de Luna. Janet es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Ha trabajado como asesora de la Jefatura Delegacional de la Delegación Miguel Hidalgo, como directora de Planeación Estratégica, Documentación y Difusión de la Secretaría de Gobernación, como directora de Análisis de Políticas Públicas en la Presidencia de la República y como directora de Planeación y Evaluación en la Comisión Nacional de Vivienda y directora de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Actualmente es directora general de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldía Azcapotzalco. También nos acompaña Natalia García. Natalia es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y magíster en planeación urbana de la Universidad de Nueva York. Se ha desempeñado en diferentes roles como consultora en temas legales de movilidad y derecho público. Estuvo trabajando en los últimos años con concesiones de Transmilenio en Bogotá y asesorando en la estructuración de proyectos y en la administración de los contratos de concesión. Asimismo, en su carrera profesional ha trabajado en diferentes análisis institucionales de sectores urbanos y ha profundizado en planeación descentralizada del desarrollo, estudiando a profundidad los marcos regulatorios e instituciones de ciudades alrededor del mundo. Actualmente, Natalia es la gerente de regulación y normatividad urbana de WRI México dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano. Es la encargada de coordinar y promover iniciativas y proyectos regulatorios encaminados a lograr mejores herramientas de planeación y desarrollo del territorio. Sin más, le voy a dar la palabra a Natalia para que nos cuente sobre qué es la Coalición de la Transformación Urbana, que es el marco de esta serie de webinars. Muchas gracias, Valeria. Desde la Coalición por la Transformación Urbana tenemos un objetivo muy claro, que es contribuir al diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de política pública que fomenten el desarrollo urbano estructurado, compacto y ordenado, como medio para transformar las ciudades a través de la prosperidad, la inclusión social y el desarrollo de diferentes políticas bajas en carbono. ¿Cómo lo hacemos? A través de la elaboración de una agenda conjunta que se derive en un plan de acción, a través de la investigación y análisis técnico que ilustre o que lleve a cabo, digamos, las propuestas que nosotros planteamos.
La coalición global de la Coalición por la Transformación Urbana es el Coalition for Urban Transitions, una iniciativa especial del New Climate Economy, de donde hacen parte más de 40 organizaciones de la academia, de la sociedad civil, del sector público y del sector privado, con 4 proyectos de país en China, Ghana, Tanzania y este proyecto en particular de país, que es la línea de México. Dentro del marco del plan de acción, el Comité Técnico de la Coalición ha acordado 6 líneas diferentes que integran una agenda común. Hoy nos enfocaremos en la tercera, que corresponde a la planeación y gestión del suelo para controlar la expansión. El objetivo de los diálogos por la transformación urbana y de este webinar de profundización en particular es lograr abrir un espacio de conversación con expertos en temas que son relevantes para la agenda y para el plan de acción de la coalición. Esto con el fin de alimentar colectivamente el trabajo de investigación de la coalición, identificando brechas e instrumentos de cambio en las políticas públicas urbanas a nivel nacional. Como parte de nuestra línea de acción, abordaremos el tema del suelo como eje central de la planeación, en donde una correcta gestión del mismo puede llevarnos a lograr ciudades más compactas, conectadas y sostenibles. En el caso en particular, queremos poder evaluar y ver instrumentos innovadores de planeación en la práctica. Para dar una breve introducción, creemos que este tema es importante, básicamente dado las tendencias de expansión que hemos visto desde los años 90 hasta el 2014, como podemos ver en este mapa que están viendo, en donde es muy claro que no necesariamente el crecimiento de la población es equivalente o corresponde en proporción al crecimiento de la huella urbana, lo que significa que las ciudades en tendencia general, y este es el caso del valle, de la zona metropolitana del Valle de México, se están volviendo menos densas y están expandiendo su huella o su espacio o su ocupación del suelo. Lo vemos también en el caso de Guadalajara, en donde también hay unos decrecimientos de densidad interesantes, en donde la población crece al 1.8% y la huella urbana, en cambio, está aumentando en 2.7 y 2.1% entre el 90 y el 2014. Y también vemos otros casos de ciudades más pequeñas, como es el de Reynosa, en donde hay no un decrecimiento de densidad, sino un aumento de densidad, aunque en todo caso hay un crecimiento de la huella urbana interesante. Esto significa que obviamente no en todas partes el consumo de tierra es igual, pero pues lo que sí estamos viendo es que hay una tendencia a nivel nacional en el caso mexicano de consumir más tierra y de desaprovechar el suelo, de tal manera que las poblaciones se están extendiendo en el espacio y cada vez están consumiendo más espacio y territorio. Adicional a esto se suma un poco el fenómeno de la vacancia, que nos parece interesante traer a colación porque finalmente pues se relaciona con la ineficiencia del uso del suelo. Hemos encontrado porcentajes muy altos de vacancias en donde pues hay zonas de la ciudad que oscilan entre el 16 y el 20% principalmente, pero hay unas zonas que también llegan a tener zonas vacancias, es decir, viviendas construidas y desocupadas de más o menos el 20%. El suelo es visto como un factor de producción y no como un factor cuya gestión adecuada puede mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. Hay muchísimos instrumentos que pueden ser relevantes para considerar el suelo, como lo son la regulación del suelo mediante impuestos, mediante intercambios de beneficios, transferencias de potencialidades y otros, como la actualización del catastro, en donde podríamos, por ejemplo, cubrir una brecha de un rezago que existe de más del 50% en las cuentas prediales y del 80% del valor comercial de los inmuebles. Y también hay otros tipos de instrumentos como los integrales de planeación y ordenamiento del territorio, en donde se enmarcan los programas e instrumentos de financiación. Hoy nos vamos a enfocar en un instrumento diferente, que son los sistemas de actuación por cooperación, en donde queremos conocer muy a detalle cómo funcionan en la práctica y cómo Janet ha experimentado desde su área de conocimiento y su investigación este tipo de instrumento a la hora de planear el territorio y de hacer un mejor uso y gestión del suelo. Nuestro comité técnico está conformado por más de 9 instituciones de la sociedad civil y de la academia que en este momento están trabajando conjuntamente por las líneas de acción de la coalición y hoy con nosotros pues estamos tanto WRI México como secretariado técnico del comité junto con Janet como representante de la alcaldía de Azcapotzalco en este momento. Sin más, le doy la palabra a Janet para que nos cuente desde su trabajo. Pues muchísimas gracias a WRI por invitarme a esta serie de webinars. Efectivamente, creo que los instrumentos de gestión del suelo han sido poco explorados y poco entendidos y como una herramienta para la consolidación de ciudades más sustentables. Yo estuve haciendo durante los últimos años una investigación sobre el sistema de actuación por cooperación en la zona de Granadas y algunos vistazos a otros sistemas como el de Tacubaya. Y ahora que estoy en la alcaldía de Azcapotzalco y que tenemos el reto de una reactivación de la zona industrial de Vallejo, pues ha sido muy interesante ver los resultados del SAC Granadas y ver cómo podemos rescatar lo bueno, corregir lo malo y aprovechar la herramienta como un vehículo de gestión óptima del suelo.
Nada más quisiera aclarar entonces que la parte, o sea, cuando yo hablo de Azcapotzalco, pues sí lo hablo desde mi papel ahorita de funcionaria pública. Lo que me refiero en términos de granadas, de la política de SEDUBI del sexenio anterior, de la gestión de la delegación Miguel Hidalgo, pues eso es a título personal y como parte de investigación que realicé en organizaciones anteriores. Entonces, bueno, antes de empezar, cuando doy clases es más bonito porque pues me pongo a jugar con los legos y se ve todo más claro. Pero entonces, bueno, tomé unas fotos para tratar de clarificar algunos conceptos que creo que se usan de manera indiscriminada y que ocasiona, de por sí son elementos que hemos complejizado demasiado y además con la falta de entendimiento pues nos hacemos más bolas. Entonces, antes de empezar, quisiera aclarar algunos conceptos de herramientas que actualmente se utilizan en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades para la gestión del suelo. Se ha oído mucho del tema del polígono de actuación, ¿no? ¿Qué es un polígono de actuación? Bueno, hay varias modalidades, pero digamos en su versión más sencilla y a lo mejor en su espíritu original, y después vamos a regresar al tema de actuación, o sea, las actuaciones como el sistema de actuación o el polígono de actuación, pues, ¿qué es actuar en el territorio? Pues la ley lo aborda desde una perspectiva muy amplia. Pero bueno, en este caso, lo que se pretende es, por ejemplo, en esta primera foto, si hay dos predios, en este caso contiguos, y creo que lo ideal sería que siempre fueran contiguos, aunque no siempre lo es, pero en el caso de dos predios contiguos, con cada uno con su uso de suelo, con su potencial de construcción, cuando un desarrollador es dueño de los dos predios y quiere hacer un proyecto en el que se aproveche de mejor manera el suelo, puede constituir un polígono de actuación. Y lo que se hace es que todo el potencial de construcción se consolida y lo puedes distribuir de maneras diferentes a como estaban antes. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos dos usos de suelo, posiblemente un mixto, ¿no? Pensemos en que el rosa sea, no sé, comercio y los verdes sean viviendas. Y en la segunda foto se juega con los niveles, se distribuye de manera diferente el potencial, y en este caso incrementando los niveles, y se deja un área libre mayor. O sea, esto es área libre del predio, ¿no? Entonces, o también se puede hacer de esta otra forma, ¿no? En donde a lo mejor haces una planta baja de centro comercial, un autoservicio, un cine y arriba una torre de oficinas o de vivienda. Utilizas el espacio de los dos predios, pero dejas mucha más área libre. La mayoría de los proyectos que se pueden hacer bajo este esquema son buenos proyectos. O sea, es bueno pensar en dejar una mayor área libre por cuestiones de luz, por permeabilidad, por diferentes factores. Pero en este caso, lo que también quiero que quede claro es que no se aumenta el potencial de construcción. Es decir, el mismo número de cubitos Lego que teníamos en la primera foto están redistribuidos en las otras fotos, pero no se altera. ¿Okay? Entonces, ese es como entenderíamos el polígono de actuación. Como les decía, hay otras formas más complejas de verlo y es lo que también ha causado ya más controversia cuando los predios no son contiguos, sino que se trae el potencial de un predio lejano, en muchas ocasiones demasiado lejano, y entonces ahí ya se vuelve otra cosa, ¿no? Pero este es en una forma muy básica el polígono de actuación. Entonces, esta es otra cosa que también se pudiera parecer, o sea, como les decía, a veces que los polígonos de actuación se constituyen con dos predios que no son contiguos. Entonces vemos casos raros en los que pues constituyes un polígono entre un predio en la Roma y un predio en, no sé, en Coyoacán o en Tlalpan, ¿no? Entonces, pues digo, de polígono ya de por sí pues está complicado porque no, o sea, geométricamente pues claramente no es un polígono. Y más bien lo que pareciera ser es una transferencia de potencialidad, ¿no? O sea, como decir, me traje el potencial de un predio de Tlalpan a la colonia Roma. Y ahí empieza a haber unos desbalances y empieza a haber controversias sobre si ese es el espíritu de hacer mejores proyectos aprovechando mejor suelo pues contiguo o si simplemente es un cambio de uso de suelo. Ahora, ¿por qué tampoco se podría considerar una transferencia de potencialidad? En una transferencia de potencialidad también pura y en los casos más básicos y como se aplica en otras ciudades, imaginen que, por ejemplo, en una manzana tenemos estos 4 lotes, ¿no? Estos 4 predios
con usos de suelo similares. Supongamos que todos estos predios les permiten construir 3 niveles, ¿no? Y en algún momento, en el predio B, la construcción, por ejemplo, se decreta como con algún valor arquitectónico, alguna cuestión patrimonial. Esto probablemente implique que si A y B un día tiran sus construcciones actuales y quieren construir nuevas edificaciones, se les van a imponer restricciones nuevas. La más común es, por ejemplo, que no pueden construir más alto de este edificio B, que es patrimonial, para no afectarlo, ¿no? Entonces, A y C perdieron, por así decirlo, un nivel de potencial de construcción que en el primer escenario sí tenían, pero que ahora por una cuestión de restricción y por una cuestión de conservación ya no pueden explotar. En algunas ciudades donde se aplica a la transferencia de potencialidad de esta manera, A y C podrían tener el derecho de venderle ese potencial que no pudieron explotar en su predio a otro predio, pero dentro del mismo polígono. Entonces, por ejemplo, en este caso, A y C podrían venderle el nivel que ya no pudieron construir al edificio D, y entonces el edificio D se va un poco más arriba, pero al final de cuentas, la suma del potencial de construcción de estos 4 predios es la misma que en el escenario primero. La cuestión es que A y C, digamos que vieron afectados sus derechos de construcción por hacer un servicio a la ciudad, ¿no? Por una restricción, en este caso de carácter patrimonial. Entonces, para compensarles esa restricción que se les impone, se les permite vender ese potencial a otro predio. El caso emblemático, digamos, el ejemplo más usado es la estación central de trenes de Nueva York, ¿no? Que es un edificio privado y que pues ya no se le permite construir más por la historia del predio, por la importancia de la estación central, y le vende su potencial a un edificio que está a espaldas de la estación central. Pero en este caso, lo que también quiero resaltar es que el potencial sí existía, ¿no? O sea, sí era el derecho de alguien construirlo, y por alguna restricción ya no lo pudo ejercer y entonces lo transfiere a otro predio. Vamos a ver en el caso del SAC Tacubaya que y en los dos, de hecho, o sea, que la construcción de la bolsa de vivienda se hace a partir de un mal entendimiento de dónde surge o de dónde se acumula potencial de construcción. Entonces, bueno, estos dos elementos tengámoslos presentes y ahorita los retomamos para ver cómo se han ido modificando con impacto, o sea, con efectos positivos y negativos. Entonces, bueno, ¿qué son los sistemas de actuación por cooperación? Los sistemas son figuras que tienen un fundamento legal, es decir, la ley los prevé, ¿no? Son polígonos en los que de alguna forma se articula la acción de los sectores público, social y privado para la realización de proyectos urbanos. De hecho, hay sistemas de actuación privados y hay otros por cooperación en donde también entra el gobierno, ¿no? Tienen fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano, en el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, y después ya de manera particular para cada uno de los sistemas. Por ejemplo, en el caso de Granadas, en el 17 de abril de 2015 se publican los lineamientos para su constitución y operación. Después hay otro acuerdo, hay otros instrumentos, cartas de adhesión y convenios de concertación, en donde ya se va reglamentando de manera muy precisa los derechos y las obligaciones de quienes intervienen en el sistema. Pero digamos, un punto de partida es que sí son figuras consideradas por la ley y que tienen pues un entramado de diferente nivel de peso normativo, pues, pero que no es algo que alguien se inventa de la noche. Bueno, sí, un poco los diseñan de la noche a la mañana, pero digamos, se va sistematizando todo a través de estos instrumentos. En el caso de la zona de Granadas, pues es importante también recordar que la transformación de esta zona es de mucho tiempo antes de que se instituyera el SAC Granadas. O sea, como que de pronto pensamos que todo Nuevo Polanco es culpa de Granadas, ¿no? O es un efecto del SAC Granadas. Y la realidad es que el SAC es el último instrumento en una línea de tiempo que ya viene desde mucho antes, de transformaciones que creo que, digamos, eran inevitables, ¿no? O digamos, se fueron dando de una forma en la que era difícil pararlas o que regresara a ser industria. El SAC, de hecho, viene a corregir algunas cosas que no estaban ocurriendo tan bien previamente. Entonces, bueno, por dar antecedentes, en
1987, en los usos de suelo vigentes de esa época, pues tenía un suelo de industria vecina, ¿no? O sea, todavía hacia el final de la época de mayor auge industrial en esa zona. Para el 97, la zona más o menos tenía como usos de suelo predominantes, HM530 y HM540. Para quienes no conocen la forma de expresar estos usos de suelo, pues es habitacional mixto, el segundo dígito es el número de niveles que puedes construir y el siguiente dígito es el porcentaje de área libre que tienes que dejar en tu proyecto, ¿no? Entonces es habitacional mixto, 5 niveles y 30% de área libre. Para el programa delegacional de Miguel Hidalgo de 2008, el uso de suelo predominante de estos que tenían antes 5 niveles es un habitacional mixto de 10 niveles con 30% de área libre y una densidad media. La densidad media nos dice que puedes construir una vivienda por cada 100 metros cuadrados de tu terreno. Y en zonas colindantes a las Granadas, en general había un H330 con densidad baja y un habitacional con comercio 330 con densidad media. Y en el mismo programa de desarrollo urbano se establece una norma particular de ordenación, ¿no? Esto es, digamos, y en realidad esta es la herramienta que más detona el crecimiento de esta zona de Granadas. Esta norma particular lo que nos dice es que para los predios que tienen este uso de suelo, el HM1030M, dependiendo de la superficie del predio, podía redistribuirse el potencial de construcción. Por ejemplo, si tu predio está entre 0 y 500 metros cuadrados, bueno, te quedas con tu mismo suelo, ¿no? Te quedas con un 1030M, tal y como estaba. Pero si tu predio empieza a ser más grande, por ejemplo, entre 500 y 1000 metros, puedes optar por construir 12 niveles a cambio de mayor área libre, ¿no? Entonces te vas a 1240. Si tu predio está entre 1000 y 5000 metros cuadrados, te puedes ir a 15 niveles, pero dejando un 45% de área libre. Y si tienes de 5000 metros en adelante, puedes irte a 18 niveles con 50% de área libre. Entonces, digamos, esto es un poco como lo primero que veíamos, ¿no? De redistribuir el potencial en el mismo predio. La única cuestión aquí es que si nosotros hacemos las cuentas de cómo va cambiando el número de metros cuadrados que puedes construir conforme aprovechas esta norma, lo que ocurre es esto. Supongamos que este era tu predio original y este era tu potencial constructivo. No solamente te dejan redistribuirlo hacia arriba para dejar más área libre, sino que haciendo las cuentas en realidad ganas potencial de construcción. Es decir, no son las mismas piezas de Lego reacomodándose, sino que hay un bono a los predios más grandes, hay un bono de construcción adicional bastante importante. Es decir, en este primer caso, pues bueno, no ganas tanto, ganas más o menos un 3% de metros cuadrados construibles. En el segundo caso un 18% y en el tercer caso ganas hasta un 30% de metros cuadrados de construcción. Esto en otros países, por ejemplo en Brasil, o sea, darle potencial de construcción adicional a un predio, pues es algo que cuenta con herramientas para recuperar el valor de ese suelo. O sea, están los certificados de potencial de construcción adicional, que de hecho incluso estos se venden en bolsa, en el caso de Brasil, ¿no? Y también se le conoce como suelo creado, es decir, pues es casi como si compraras un terreno y un tercio más de terreno, ¿no? O sea, el potencial de construcción que se te otorga, o sea, es un gran valor que el Estado está generando y en este caso, por el que no está recuperando nada de valor. O sea, no le genera un costo adicional al dueño del terreno aprovechar ese potencial adicional. Entonces ahí empieza a ver uno de los factores de la... Janet, dejamos de escucharte. ¿Puedes revisar tu micrófono, por favor? Sí, ahí está Listo, mejor. ya está perfecto. Yo no hice nada. Sí. Ok, perfecto. La otra cuestión es que, si se dan cuenta aquí, conforme se utilizan estos incentivos, la densidad de construcción de viviendas se mantiene igual. Espera, algo están aquí construyendo de pronto cerca de mí. Y supongo que están metiendo ruido.
A ver, denme un segundito. Vale, se escucha el ruido, pero de todas maneras tu voz se escucha bien? bastante Bueno, clara. Sí, no te preocupes. bueno, si empieza a ser molesto, me muevo de lugar. Claro que sí, gracias. Entonces, por ejemplo, en el caso, este es un ejemplo, ¿no? En el caso de Cervantes Saavedra 251, como su predio es de más de 1000 metros, entra en nuestro segundo caso en el que se puede ir a más niveles a cambio de mayor área libre. Entonces, si este edificio decidiera solo construir oficinas, se puede ir de 13,000 a 15,000 metros cuadrados. Pero el número de viviendas permitidas no cambia, porque esta literal de densidad, acuérdense que es 100, una vivienda por cada 100 metros, perdón, en este caso es por cada 50 o 100. Bueno, ahorita lo corrijo, pero el punto es que está determinada por la superficie de tu predio. Entonces, el número de viviendas permitidas no cambia, aunque aumente tu potencial de construcción. Entonces, obviamente, esto incentiva que pues aproveches la ganancia de metros cuadrados para construir más oficinas y no para aumentar viviendas. Entonces, durante estos años en los que se aprovecha esta norma, la mayor parte de la construcción, bueno, ahorita lo vamos a ver, no en metros, pero sí en el resultado de la población, se van para oficinas. Entonces empieza a haber un desbalance entre pues ser una zona de más oficinas con población flotante, o sea, un punto de atractor de viajes, que durante las tardes se empieza a vaciar, o sea, varios efectos que vemos cuando una zona es predominantemente de oficinas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, entre 2010, 2 años después de que ya está en vigor la norma, y 2013 se construyen 67 proyectos en esa zona. A pesar de que la mayor parte son habitacionales, empieza a haber más proyectos de oficinas que además tienen o sea, generan una mayor cantidad de población flotante, ¿no? En los habitacionales pues cabrían más o menos unos 47,000 residentes, pero en solamente 26 torres de oficinas caben 91,000 empleados. Hacia 2013 se suspende la norma particular, empieza a haber como discusiones de si es sostenible ese tipo de crecimiento, se suspende y hacia 2015 se decreta el SAC. Entonces, como les decía, el SAC, de hecho, es una herramienta que va a venir a corregir algunas de estas distorsiones que generaba la norma, con mayor o menor éxito. El SAC Granadas abarca todo este polígono, digamos, este es Ejército Nacional, esto es Polanco, entonces la zona más emblemática, pues la parte de Carso, ¿no? Del Museo Soumaya, la colonia Irrigación, parte de las Pensiles, y bueno, otras colonias más ya aledañas a la delegación Cuauhtémoc, a la alcaldía de Cuauhtémoc, más o menos son 363 hectáreas de 12 colonias. Y bueno, en los decretos de los lineamientos, bueno, pues se pueden identificar algunos de los objetivos del SAC Granadas, no nos va a ver a detalle, pero digamos, se busca fomentar una mezcla de usos sustentables, ¿no? Cambiando esta tendencia en la que las oficinas están ganándole a las viviendas. Otro objetivo muy importante va a ser la claridad y transparencia en el manejo de bienes y recursos aportados, sobre todo el tema de las medidas de mitigación, que sabemos que digamos, los impactos hay veces que son en el entorno inmediato, hay veces que sin duda los impactos pues, son sistémicos hacia todo el Valle de México, pero no pareciera haber mucha transparencia entre los recursos que se pagan o las obras que se hacen y el impacto directo en el entorno de las obras. Este SAC trata de corregir eso. Y pues promover y apoyar los proyectos de infraestructura y equipamiento necesarios para pues, el desarrollo sustentable de la zona. Y el SAC se vale de 5 grandes herramientas, aunque en realidad pues 2 ya existían, o sea, una es la norma particular que sigue vigente, de hecho vamos a ver por qué es un problema que convivan los 2 instrumentos, pero la norma de Granadas sigue vigente y está también pues los artículos 64 de la ley y la 74-75 del reglamento que obligan a los desarrollos grandes a hacer una donación del 10% de su terreno, aunque en realidad pues casi todos los desarrolladores se amparan contra esta donación obligatoria y casi todos la ganan. Pero bueno, ahí están esas 2 herramientas. Y las otras 3 grandes son la bolsa de vivienda, el fideicomiso privado y una serie de obligaciones y derechos que se generan. Creo que, no sé si va a dar tiempo de ver todas, pero creo que la bolsa de vivienda sí es importante. En los instrumentos de constitución del SAC se establece que la CEDUBI puede llevar a cabo relocalización de usos y destinos de suelo
e intercambio de potencialidad dentro de un mismo polígono. Esto suena a que en realidad solo es una redistribución del potencial constructivo, ¿no? Y de hecho, como parte de la narrativa del SAC desde las autoridades es que pues no se construye más de lo que se iba a construir, solo se aprovecha de manera óptima, ¿no? O sea, lo que un desarrollador no aprovecha se va a otro desarrollo para que se pueda aprovechar. Pero en realidad no ocurre así. Esta es otra vez nuestra transferencia de potencialidad. Acuérdense que aquí efectivamente los predios A y C no pueden construir todo lo que su uso de suelo les podría dar por una restricción urbana, ¿no? Y entonces ese potencial se redistribuye en el edificio D. En el caso de Granadas, se constituye una bolsa de vivienda, pero o sea, es una bolsa de vivienda que no representa ningún sacrificio para quien es dueño del predio, o sea, no hay un potencial perdido. Lo que ocurre es, por ejemplo, me voy a regresar al caso que veíamos acá. Por ejemplo, en este caso de Cervantes Saavedra, ¿no? Supongamos que ellos deciden construir, pues, oficinas solamente. Los construyen, no sé, 15,000 metros de oficinas. Ellos aportan a la bolsa de viviendas 37 viviendas, como asumiendo que estas no se construyeron, pero los metros cuadrados sí se construyeron, solo que se construyeron de oficinas. ¿Me explico? Es decir, no es que este predio haya dejado de aprovechar un potencial y que entonces se haya ido a la bolsa de vivienda o lo haya vendido a otro predio, sino que él aprovechó todo su potencial de construcción, pero en otros usos. Y entonces esta herramienta asume que había un potencial de construir 37 viviendas y que pues no se ocupó, entonces se va a la bolsa. El problema es que imaginen si todos los desarrollos construyeran el total de su miren, aquí tenía yo el ejemplo, el total de su potencial en otros usos y además donan el potencial de viviendas que se queda sin construir, pues en realidad se estarían, digo, no ocurre, pero en el extremo se estarían duplicando los metros cuadrados de construcción. Digo, no ocurre porque en realidad no se ganan, o sea, quien compra viviendas no los compra como metros cuadrados, sino que los compra como densidad. Ahorita lo vamos a ver, pero digamos, la bolsa de vivienda no viene de algo que no se construyó. Se construyó, pero se le dio otro uso. Este es un primer problema. Ahora, Tacubaya está todavía un poco más extraño. En el caso del SAC de Tacubaya, el potencial de la bolsa de vivienda se obtiene de equipamientos públicos. Por ejemplo, el caso de la Alameda Tacubaya, ¿no? Se interpreta que ahí había un potencial de construir tantos metros cuadrados y entonces esos metros cuadrados constituyen la bolsa de usos, ahí ya no solo es de vivienda, es una bolsa de usos para el SAC Tacubaya. Pero es como, o sea, ese parque nunca tuvo un potencial de construcción, ¿no? O sea, era parte de los equipamientos y del área libre que necesita una comunidad para ser funcional. O sea, imagínense que sacamos potencial de construcción de una vialidad, ¿no? O de un camellón. Pues ahí nunca hubo un potencial de construcción en realidad, ¿no? Entonces, bueno, así se constituye la bolsa de vivienda. Yo tuve acceso a 15 convenios de concertación del SAC Granadas, que son los que constituyen este análisis. Entonces, por darles un ejemplo, aquí está, o sea, los 15 casos que analicé. De esos casos, cuántas viviendas adquirieron y cuántas viviendas donaron, y al final cuál fue la mezcla entre porcentaje de metros construidos para vivienda y de oficinas, ¿no? Está sombreado el uso mayoritario. Solo en el caso de estos tres hay más o menos una diversidad. La mayoría de los desarrollos son prioritariamente vivienda o prioritariamente oficinas. Aquí no está la columna de servicios, que completaría el 100. Pero bueno, hay algunos que sí generan una mezcla. En total, en estos 15 desarrollos, vemos que se construyó un 48% de oficina, 41% de vivienda. Entonces, a la luz de este resultado, podríamos analizarnos si el objetivo se cumplió. Pues sí hay una mezcla de usos más o menos balanceada, no necesariamente al interior de cada predio, pero en su conjunto sí. Pero sí es importante entender, esto se logra, pero no es una transferencia de potencialidad, tampoco es una relocalización de usos. Sí hay un cambio de uso de suelo. O sea, lo que hacen los predios que compran vivienda es que se les elimina la restricción de la densidad con la que pueden construir vivienda. Entonces pueden construir viviendas más pequeñas, o sea, una mayor densidad de vivienda dentro del proyecto. Y eso, pues, sin duda es un cambio de uso de suelo, aunque no se
se mencione como tal, ¿no? Y pues hay otro problema, ¿no? Hay una paradoja. Se requiere que se construyan oficinas para alimentar la bolsa de viviendas. ¿Me explico? O sea, si alguien, o sea, un edificio que utiliza todo su potencial para construir viviendas, pues ya no tiene nada que aportarle a la bolsa y pues, o sea, alguien que quiera construir más viviendas de las que su uso le permite, pues no tiene de dónde comprar. Entonces ahí hay un problema en el diseño. Y pues otra pregunta pertinente es si se reparte adecuadamente el valor creado por esa bolsa, ¿no? Mi intuición es que no. La segunda herramienta es el fideicomiso privado, que busca que los montos derivados de las medidas de mitigación, o sea, lo que sale de los impactos urbanos o ambientales, se vayan a una bolsa para que puedan financiarse proyectos de infraestructura de mayor alcance. Esto en principio es muy positivo, o sea, en vez de que un desarrollo pues arregle 100 metros de banqueta y otro desarrollo arregle 100 metros de banqueta, pues dado que hay una inversión suficiente en el polígono, la bolsa permitiría financiar proyectos de mayor escala, ¿no? Y que realmente pues generen mejores condiciones de servicios a la zona. El problema es la forma de calcular, bueno, hay dos problemas. Uno, la forma de calcular cuál es la aportación adecuada de cada desarrollo, que ahorita la vamos a ver, y que en este caso se interpreta que ese dinero es un donativo privado, y entonces se va a un fideicomiso privado, y como tal no está sujeto a las obligaciones de transparencia que tienen otros instrumentos, ¿no? Pero desde mi punto de vista es un error considerar que este dinero es privado, porque es una sustitución de pagos de obligaciones, no son impuestos, pero sí responden a obligaciones y por lo tanto deberían considerarse como dinero público. Y a pesar de que se le pueda digamos, una salida es que se pueda manejar como un fideicomiso en el que la contratación de obras, la definición de proyectos es mucho más flexible, pero que sí cuente con todas las obligaciones de transparencia que tienen otros instrumentos. Entonces, esto está un poco complejo, y me tomó mucho tiempo descifrarlo, pero básicamente, dependiendo de dónde está tu predio, se te asigna un sector. O sea, lo más céntrico, digamos, lo más cercano, por ejemplo, a Millana o Antara, son los sectores de mayor valor, ¿no? Y conforme te vas alejando son de menor valor. Y con base en ese sector se te determina un factor de pago, que puede ir, como vemos aquí, desde 0.33, 1.6, 0.39. Este factor de pago se multiplica por el valor catastral de tu predio y por la superficie. Eso te da una primera cifra, ¿no? Ese es, o sea, todavía no llegamos a cuánto tiene que pagar cada quien, pero ese es un primer paso. Después al resultado se le aplican descuentos e incrementos correspondientes a la mezcla de uso y a los impactos generados. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, este es un predio, el predio número 5, que está en el sector M3, este es su uso de suelo, su superficie, construye prioritariamente uso habitacional y tiene 1.9 cajones de estacionamiento por vivienda. Entonces, bueno, en una fórmula bastante compleja y que de hecho no pude, pues así desagregar para todos los predios, pero este es el pago base que habíamos visto antes. Hay un incentivo, o sea, se te cobra extra si aumentas el número de cajones de estacionamiento de cierto umbral. Entonces, en este caso, este edificio paga 1.500.000 por cajones de estacionamiento extra. Pero luego se te hace un descuento si destinas más superficie a vivienda, en este caso se ahorra 794,000 pesos, pero después tienen que pagar extra porque adquiere 115 viviendas de la bolsa. Entonces su aportación final queda en 6.3 millones. Aquí hay tantas reglas en juego que en realidad ya no podemos saber cuál es la que tiene más impacto. Con este desarrollador en particular que platiqué, me dijo, mira, para mí lo importante era quitar la densidad, o sea, quitar la densidad de vivienda, la literal de densidad, es lo que me permitió hacer un proyecto como el que yo quería, ¿no? Bueno, como el que, o sea, de mayor vivienda, con comercio, etcétera. Ya lo demás, como que, bueno, pues órale, ¿no? Lo pagamos, pero en realidad ya no incide en el diseño del desarrollo. Digo, eso es solo un caso, pero como ven, hay demasiadas variables y demasiados supuestos a la hora de calcular estas cuotas que pues ya lo hacen todo muy complejo. Y otra cosa que también es bastante, pues, caso por caso, o sea, es una negociación muy ad hoc con cada predio, es las condiciones de pago, ¿no? Hay unos que lo pagan todo en efectivo, hay unos en efectivo y en obras, unos en cómodas parcialidades, otros no tantas,
O sea, aquí pues sí, es una negociación que se hace caso por caso, que tampoco deja pues unas reglas muy, muy claras, ¿no? En total, estos 15 desarrollos aportaron 216.7 millones de pesos. Como decía, pues esto con unas ventajas, o sea, se pueden hacer proyectos multianuales que un presupuesto público no te permite, y además en el camino se pudieron hacer ajustes con acuerdos con vecinos, y había un diálogo bastante cercano con los vecinos de la zona. Se garantiza que el dinero no termine en la caja chica de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con medidas de mitigación y pagos de algunos derechos. Pero algunas de las dudas, pues como ya mencioné, la transparencia, si esta forma de tasar las contribuciones es adecuada o no, y pues cómo se van seleccionando los proyectos, ¿no? Con este dinero se arreglaron algunos cruces, se arregló el parque lineal de ferrocarril de Cuernavaca y algunos proyectos concretos, pero que pues siempre puede estar a discusión, y como nunca se hizo público el plan maestro y la cartera de proyectos necesarios en la zona, pues hay esta percepción de que no hay los equipamientos y la infraestructura suficiente, de que a lo mejor se pudo haber comprado predios para tener mayor espacio público, se pudieron haber puesto mayores restricciones para aumentar el espacio de banquetas y vialidades, etc. Hay una serie de obligaciones y derechos, no voy a entrar a detalle, pero básicamente algo positivo del SAC es que al ser un instrumento de adherencia voluntaria, la autoridad, o digamos, en el diseño del SAC puedes establecer estándares de sustentabilidad más allá de lo que te obliga la norma. Entonces, en todos estos temas que vemos aquí, hay condiciones que se le ponen a los predios que se adhieren, que son bastante positivas, ¿no? El problema también es que son tantas y tan detalladas que después no queda muy claro quién verifica si se cumplieron o no. O sea, hay cosas como el número de estacionamientos que para un desarrollo me parece que le tocaban como 200, una cosa así que estoy segura de que no se construyeron, pero nadie lo verifica, ¿no? Y que bueno, pues conviven dos estándares de construcción en el mismo polígono. En resumen, los sistemas de actuación por cooperación son un instrumento con fundamento legal, o sea, sí están considerados por la ley, pero son muy vagos. O sea, ¿qué es una actuación? ¿Qué puede poner el Estado? O sea, porque si la aportación del Estado son metros de construcción adicional, pues gratuitos, pues está bien, digo, podría ser, pero no está tan claro ya el fundamento de hasta dónde alcanza la actuación del Estado, ¿no? Los objetivos y el modelo de desarrollo que promueven los SAC son adecuados y congruentes. O sea, uno ve las cartas de adhesión y los principios que se promueven son adecuados. O sea, menor número de cajones, estacionamiento, mezcla de usos, fachadas activas, accesibilidad, banquetas, vegetación. Eso es congruente con un modelo sustentable. La transformación de la zona de Granadas es, como lo decíamos al principio, es un proceso que comenzó mucho antes del SAC, ¿no? Y entonces esto es importante porque, pues, por ejemplo, como en el caso de Vallejo, aunque va hacia otra dirección, pero nos permite identificar qué otras grandes zonas pueden ir, están en proceso de transformación urbana y en qué momento dejamos de que sea solamente orgánico de, pues está cambiando mucho, a que sea una acción dirigida, ¿no? La norma particular detonó un desarrollo acelerado de oficinas y el crecimiento exponencial de la población flotante. El SAC fue un mejor instrumento que la norma la norma particular, y que logra corregir algunos de los desequilibrios, sobre todo en el tema de la mezcla de usos. Ahora, algunos cambios que se requieren, pues para que el impacto positivo del SAC sea mayor, no solamente hay que o sea, no solamente es con carrots, ¿no? O sea, no solamente sigamos regalando el potencial de construcción, sigamos abaratando, eliminemos la densidad de vivienda, o sea, como que estamos abaratando la vivienda, pero también tenemos que empezar a generar costos de no adherirse o de construir solo las oficinas que pues son más rentables, ¿no? En este caso, pues nosotros recomendábamos una reforma al programa delegacional para darle más institucionalidad al SAC, o sea, que el SAC forme parte de los instrumentos legales del desarrollo urbano, del delegacional o un parcial o algo así. Restringir la aplicación de la norma particular, porque pues si la combates, pero en realidad no la restringes, pues como que todo el tiempo estás en tensión entre los dos instrumentos, ¿no? Importante, o sea, el diseño actual de la bolsa de vivienda no es sostenible ni congruente, solo se puede construir más viviendas si se construyen más oficinas. Y el tema del fideicomiso, pues es importantísimo transparentarlo.
Aquí hay muchas recomendaciones, pero ya no me va a dar tiempo. Transparencia, lo que ya mencionábamos, o sea, que todo esto sea público, o sea, no tiene por qué ser información restringida, ¿no? Y cuesta mucho trabajo conseguirla. Los temas de la recuperación de plusvalías, como decía hace rato, ¿no? O sea, la construcción de viviendas frente a oficinas están, o sea, en este instrumento se trata de abaratar, pero la oficina no se encarece, o sea, sigue siendo más rentable la oficina, entonces, pues es difícil competirle a ese uso si realmente se piensa que está en un umbral crítico de tenemos que balancear la mezcla de usos, ¿no? Por otro lado, el gobierno no recupera nada del valor creado a través de la norma particular, o sea, esos metros extra que vas ganando conforme tu predio es más grande, no lo recuperas, aunque hay que decir que eso es lo mismo en todas las normas particulares y las normas generales de los programas de ordenamiento territorial. Me voy a brincar algunos. Bueno, tengo un conflicto con Millana, pero es más, eso es demasiado detalle. Lo que quisiera yo resaltar antes de hablarles 2 minutos de Vallejo es que en los sistemas de actuación por cooperación tienen intuiciones correctas, hay instrumentos que pueden ser muy útiles, pero no tenemos todavía la base legal que les dé soporte y por lo tanto se consideran pues sí, como una desviación y como un atajo de lo que deberían ser procesos de planeación más estructurados, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es otra ventaja del SAC? Pues que es muy rápido y no tiene que pasar por Congreso, ¿no? O que no tienes que hacer consulta, pero eso no debería verse como ventajas o no debería verse como limitantes. O sea, si estamos convencidos de que una zona tiene que transformarse y que requiere otros instrumentos de gestión de suelo, pues hay que pasarlos por Congreso, hay que socializarlos con vecinos, hay que transparentarlos y pues aunque nos tome más tiempo, ¿no? O lograr los consensos necesarios para que no tome tanto tiempo, no se vuelvan inviables, pero no nada más saltarnos dos porque pues no, se nos va a ir el sexenio, ¿no? O se nos va a ir el trienio. Lo que creo que vale la pena es explorar precisamente de los SACs cuáles son las herramientas que hacen más diferencia y que actualmente la legislación no los prevé y que pueden ser positivos y entonces rescatarlos y ponerlos en nuestros programas delegacionales o parciales o ahora con el nuevo entramado que se viene a partir del Instituto de Planeación y entonces darles mucho más solidez, ¿no? Y el tema de transparencia sin duda. Para el caso de Vallejo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, esta es la alcaldía de Azcapotzalco y todo este gran polígono es la zona industrial de Vallejo. Si agregamos este azul, que es la terminal de Picalpantaco, es un puerto seco y hay una aduana de que tú te traes tu mercancía desde Canadá y no paras en ningún lado hasta Azcapotzalco y ahí declaras tus impuestos y de ahí te mandan tu mercancía. Son más o menos 500 hectáreas, o sea, es una gran reserva territorial. Como ven, el morado es un uso industrial, es el uso predominante en esta zona, aunque tenemos algunos asentamientos en amarillo y muy pocos equipamientos, por ahí algunas escuelas, ¿no? Este gobierno lo que pretende, durante mucho tiempo incluso hubo planes que se desarrollaron, se habló de transformar a Vallejo en la Nueva Granadas, ¿no? O sea, en una reconversión del suelo que pasara de lo industrial a lo habitacional, también aprovechando pues los predios de grandes extensiones, la conectividad, aquí tenemos una línea de metro, aquí otra de Metrobús, aquí otra de Metrobús, pero ahorita lo que se ha decidido es que se mantenga una vocación prioritariamente industrial. O sea, hay una gran actividad económica ahí que vale la pena rescatar y pues ofrecer pues, empleos y una producción de mayor valor agregado, ¿no? La cuestión es que, pues, Vallejo durante mucho tiempo ha estado en el olvido, ¿no? Entonces, sí ha venido, digamos que tuvo un deterioro y ahorita está medio repuntando, pero es un desarrollo actualmente muy, muy desigual. O sea, por ejemplo, los morados en este mapa son industrias grandes, por ejemplo, tenemos a Procter & Gamble, a PepsiCo, a FEMSA, a Nacobre, a Condumex, a Grupo Allen, a Elbex, a un montón, o sea, las cementeras, tenemos grandes, grandes empresas. Pero pueden convivir, o sea, una gran empresa y al lado un baldío, ¿no? O al lado una bodega de muy bajo valor, los naranjas son bodegas. Entonces necesitamos herramientas con 3 objetivos, ¿no? Desincentivar los baldíos y las bodegas de bajo valor, o sea, activar el aprovechamiento de los predios, promover usos complementarios, a pesar de que, por ejemplo, aquí Norte 45 tiene una norma para que puedas para que puedas usar los predios con usos complementarios a la industria, o sea, que pueda haber algo de comercio.
la realidad es que no se ocupan. Y pensamos que en algunas zonas de Vallejo sí tiene que haber oferta de servicios y de comercio, y también posiblemente en algunas zonas pueda haber proyectos de vivienda que permitan que pues haya vivienda asequible cerca de este gran centro de empleos que queremos consolidar, ¿no? Y otro gran objetivo, pues financiar proyectos estratégicos de infraestructura y equipamientos, ¿no? Es una zona que está muy deteriorada en su infraestructura, que la alcaldía definitivamente no puede pues atender. Por darles un ejemplo, este año se va a rehabilitar Avenida Ceilán desde Poniente 152 hasta Cuitláhuac, que está un poquito más abajo. La obra cuesta 250 millones de pesos. El presupuesto anual de obras de la alcaldía es de 200 millones de pesos. Entonces, no es algo que la alcaldía pueda cubrir. La ciudad tampoco, o sea, ahorita lo tienen como un proyecto estratégico, pero en años normales no puede mantener el ritmo de inversión necesario para arreglar pues las calles, la red hidráulica, etcétera. Y además por el tipo de tránsito, pues se deteriora muy rápidamente, ¿no? Necesitamos tener una mayor vinculación entre las medidas de mitigación de los desarrollos de todo tipo de usos que se hacen ahí y las obras de infraestructura. Si inducimos nuevos usos complementarios, pues que el potencial de construcción sí genere un retorno de plusvalía a la ciudad. Lo que estamos considerando actualmente es posiblemente un plan parcial, un programa parcial, que retome aspectos positivos de un SAC. O sea, como que todavía las semanas anteriores hemos estado analizando cuál es la figura correcta, si pudiera ser un SAC o si pudiera ser un programa parcial. Lo que pensamos es que un programa parcial le puede dar mayor institucionalidad y pues mayor base legal, pero retomando aspectos positivos del SAC. En mi opinión, los dos grandes aspectos positivos del SAC que podrían retomarse es la portabilidad del potencial, es decir, que no salgamos con un plan que pues ya iluminó de colores el mapa y entonces te dice, pues ahora aquí tienes más potencial y puedes construir, no sé, 20 pisos de vivienda, ¿no? Cuando a lo mejor esos predios, o sea, esos desarrolladores no son los que están interesados en aprovecharlo, o por las condiciones o por el uso que tiene actualmente, no se va a aprovechar ese potencial que el gobierno cree, ¿no? Sino decir, a ver, en estos corredores o en estas zonas se pueden construir hasta tantas viviendas o hasta tantos metros de oficina. Y entonces que ese potencial adicional se pueda trasladar, o sea, se pueda repartir entre un predio u otro, y que se pueda recaudar a partir de su aprovechamiento. Y otra vez, o sea, sin inventarnos de dónde sale ese potencial. A ver, no es que exista en algún lugar y no es que lo vayamos a trasladar. Es que consideramos, y se hace un estudio, y se hace un modelo, que en esta zona puede haber hasta tantas viviendas o hasta tantas oficinas. Y con ese umbral, que esté acompañado de un plan maestro, de obras de infraestructura, etcétera, pues se pueda aprovechar en el predio que mejor lo pueda desarrollar. Y el otro gran aspecto positivo del SAC que se podría retomar, pues es este vínculo, ¿no? Entre la cartera de proyectos y un fideicomiso o una, pues sí, una bolsa de donde los recursos puedan estar financiando esta cartera de proyectos que van más allá de lo que un predio en específico puede absorber a partir de sus medidas de mitigación, ¿no? Sino que podamos hacer obras de mucho mayor impacto. Entonces, bueno, en este caso no se trata o sea, que sí, quisiera que quede muy claro, o sea, la vocación principal de Vallejo tiene que seguir siendo industrial, económica. Hay un crecimiento muy importante de lo que se le llama el back office, o sea, de oficinas alternas de grandes corporativos que se han estado instalando y que funcionan muy bien. La logística es el principal sector que se desarrolla en Vallejo, pero sí creemos que para un mejor aprovechamiento del suelo se pueden aplicar pues instrumentos como los que ya mencioné. Además del impacto económico de la revitalización de Vallejo, creemos que también es indispensable para la renovación demográfica, y con esto quisiera cerrar. Azcapotzalco en 1980 tenía 600,000 habitantes y actualmente tiene 400,000. Bueno, en el último censo salieron 400,000. O sea, es una pérdida de población muy importante, que de pronto decimos, no, pues en la ciudad ya no cabemos, ya cada vez somos más, ya, ¿no? Y en realidad, pues sí hay zonas donde todavía podemos hacer buenos proyectos, buena planeación, buena conducción para lo que se decía al principio, ¿no? Frenar la expansión urbana. O sea, no puede ser que la mayor parte de los estudiantes de la UAM Azcapotzalco venga de Catepec
cuando las unidades habitacionales de Azcapotzalco están pues con bastante potencial de ocupación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para gestionar el suelo, para gestionar la vivienda de manera que pues pudiera haber opciones de vivienda asequibles para estudiantes de la UAM, ¿no? Y que no tengan que venir de Ecatepec, sino de Azcapotzalco, y que tengamos también incluso una economía local más dinámica, porque la población se está renovando. Entonces, bueno, sé que fue mucha información, no entré a detalle a las recomendaciones, pero bueno, espero que les haya sido interesante, de utilidad, y estoy a sus órdenes aquí o en Twitter. Mi Twitter es @delunita, y cualquier duda o pregunta me la pueden hacer también por esa vía. Janet, muchísimas gracias. El tema es realmente interesante y pues es muy triste que hayamos tenido tan poco tiempo, pero voy a remitir dos de las preguntas que han hecho en la audiencia. Una es, bueno, sobre el SAC de Granadas, nos pregunta Elías Páez si fue un SAC que se realizó por parte del gobierno, la iniciativa nace del gobierno, y si es así, ¿cómo se aceptó que los recursos fiscales se fueran a un fideicomiso privado? Y de este fideicomiso, ¿quién hace la regulación de la normativa? ¿Si el gobierno o el fideicomiso? Si quieres empezamos con esa. La segunda pregunta que voy a hacer es de Azcapotzalco, entonces pues darle respuesta a esta y ya te leo la de Azcapotzalco y cerramos, pues porque no tenemos mucho más tiempo. Listo, vale. Sí, efectivamente, pues es parte del debate y de la polémica del uso de recursos ahí en el SAC Granadas, ¿no? O sea, como es un fideicomiso privado, se rige bajo un contrato privado. El fideicomiso está abierto con Banco Azteca, es lo más que puedo investigar, pero las aportaciones se hacen pues directamente. Es más, ni siquiera pude yo corroborar quiénes ya habían hecho su aportación, y ese es uno de los problemas que por ahí señalo, que hay un gran desfase por estas condiciones de pago que cada quien negocia entre la obra y el pago de las medidas, y luego la construcción de las obras de medidas. O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, en Cervantes Saavedra se observa muy claramente, el pavimento estuvo hecho un desastre durante muchos años, a partir de que ya había obras que eran parte del SAC, pero en lo que se tardan en pagar y luego en lo que se tarda en construir la obra, hasta hace poco hubo un poco de reencarpetamiento, pero hay un gran gap en el que se percibe una falta o sea, que no son suficientes los servicios y la infraestructura. Pero bueno, eso está reglamentado por el fideicomiso privado, y te digo, a mi parecer es una interpretación errónea de la naturaleza de esos recursos. Yo creo que pues nos ha faltado un poquito más presionar para que esa información sea pública. Digo, muchas organizaciones lo han hecho, pero no ha tenido el éxito necesario. Se interpreta como que es una donación, y entonces es una donación que con un carácter privado se puede ir a un fideicomiso privado y se puede manejar bajo esas reglas. Les digo, yo creo que como parte, o sea, como nace a partir de obligaciones y es como una contraprestación por el impacto que generan, pues debería considerarse como un recurso público. Pero bueno, esa es mi opinión. Listo, la última pregunta para cerrar y que podamos retomar lo de la zona industrial de Vallejo es, nos pregunta Gilda Plazas, ¿por qué están saliendo los habitantes de Azcapotzalco? Bueno, es una salida de hace 40 años. Y en este sentido, ¿cómo sería el tipo de industria que requiere Vallejo para realmente tener una vivienda que no tenga riesgo hacia la población? Pues mira, yo creo que son procesos, digamos, desde que a ver, Azcapotzalco se pobló un poco y las colonias se fraccionaron y se habitaron, las grandes unidades habitacionales, por ejemplo, precisamente acompañado del auge de la zona industrial de Vallejo, que llega a su pico en los años 70 más o menos. Con el cierre de la refinería en el 80 y tantos, y luego la apertura comercial y la salida de grandes empresas, pues empieza a declinar el empleo en la zona. Y lo que vemos es que nuestra alcaldía está muy envejecida, o sea, nuestra edad promedio es superior a la de la ciudad, porque precisamente son estas personas que trabajaban en las industrias y que a lo mejor ahorita están retirados, jubilados, pero que los jóvenes no se quedaron. O sea, no ha habido una oferta de empleo atractiva para mantener a los jóvenes. Acompañado de que, pues cuando fue el bando 2, y otro día platicamos del bando 2, Azcapotzalco, a pesar de ser una alcaldía pues muy cercana a la ciudad central, o sea, colindante con la ciudad central, se quedó fuera del bando 2 y se restringió la construcción de nueva vivienda
en Azcapotzalco. Entonces, no hay un mercado ni de renta ni de venta activo que le dé opciones a parejas jóvenes, a jóvenes que se independizan de quedarse en la alcaldía. Digo, hay zonas donde crece, o sea, vemos San Isidro que hay un crecimiento importante, en la del gas, pero en el agregado no alcanza a ser una oferta suficiente. Y la industria, bueno, estamos buscando, la principal industria que tenemos en Vallejo es de consumo. Y es una industria que se ha modernizado mucho. O sea, por ejemplo, la planta de PepsiCo, su mayor producción de lo que no es refrescos se da en Vallejo a nivel nacional. Pero se ha modernizado mucho, tiene un centro de innovación en Vallejo, tiene planta de tratamiento de agua, o sea, tiene procesos muy modernos que tienen un muy bajo impacto ambiental y que más bien pues generan muchos empleos asociados a la innovación y al desarrollo tecnológico. O sea, es decir, no se trata de que mañana nos volvamos Silicon Valley y pues ya nomás desarrollemos software, ¿no? Sino que en industrias tradicionales que están presentes en Vallejo puede haber una mayor adopción de tecnologías y una modernización que permita pues ser muy competitiva frente a otras zonas industriales. O sea, otras zonas industriales compiten por precio, ¿no? O sea, el precio de una bodega en Cuautitlán Izcalli pues es mucho más bajo que el de Vallejo, pero en Vallejo tienes una ubicación privilegiada y tienes acceso a capital humano muy calificado, ¿no? Entonces, con eso tenemos que atraer, ser capaces de atraer empresas y competir. Muchísimas gracias, Janet. Pues voy a dejar aquí los datos que tenemos por si quieren hacer algunas preguntas adicionales. También les compartí el Twitter de Janet a través del chat. Y pues agradezco a Janet por el tiempo que nos dedicó y a Natalia también pues por haber hecho la presentación de en qué se están marcando esta serie de webinars. También para invitarles a que sigan atentos a todos los eventos que tenemos con la Coalición por la Transformación Urbana. Vamos a tener eventos presenciales tanto en WRI, en las instalaciones de WRI, como con la Embajada Británica, a los que les estaremos enviando invitación. Espero, Janet, que podamos tener en algún momento un nuevo espacio de webinar porque pues, hay muchísima información que tú estás compartiendo que nos interesa muchísimo para los objetivos de la Coalición por la Transformación Urbana. Con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Y para conocer más de nuestra oferta de capacitación, para acceder al video de este webinar y de otros webinars que tenemos, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter como @WRI-Ciudades. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día.